de lesa humanidad. Adelante, doctor Larrondo. Gracias, Laura. Eres muy amable. Gracias por esa cariñosa presentación, inmerecida. y bueno, gracias también a la Universidad Pedro de Valdivia y gracias al grupo Gigi por invitarme a estar aquí compartiendo con ustedes un caso que preocupa mucho y es el caso, lógicamente, de Cuba, ¿verdad? La ley es el pilar de la democracia. También es el talón de Aquiles del sátrapa y el dictador. Hace 6 días murió alguien notable, precisamente por su tesón en el uso de la ley como talón de Aquiles del gran sátrapa y repulsivo dictador Augusto Pinochet. Se trata del juez Juan Guzmán Tapia. Tiene mucho análogo esa historia inspiradora del juez Guzmán Tapia, pequeño homenaje que le hago, con la del actual proceso en la Corte Penal Internacional de la dictadura castrista. Augusto Pinochet, como todos sabemos, cometió una sucesión de crímenes de lesa humanidad o inhumanos que incluyeron torturas, asesinatos o desapariciones forzosas. Permanentes. En realidad ejecutaban a sus víctimas lanzándolas desde helicópteros vivas al mar. Sus cuerpos, por supuesto, se perdían para siempre. Pinochet, no obstante, preparó su jubilación con la ley de amnistía. En marzo de 1998 era un respetable senador vitalicio, aparentemente, hasta que llegó la creatividad y el tesón del juez Guzmán Tapia. Y aquí se puso interesante. Dado que en Chile la ley no reconocía al muerto, en tanto no fuera hallado su cadáver, se acogió a este principio y sostuvo legalmente como secuestrados a todos los claramente asesinados, pero cuyos cuerpos no habían sido hallados. Esto hacía que los crímenes no fueran unos crímenes históricos bajo protección de la amnistía, sino unos secuestros que aún se estaban cometiendo. Por ende, se podían investigar dónde se encuentra el secuestrado, quiénes fueron los últimos que lo retuvieron y por orden de quién se le secuestró. Empezaban a surgir las preguntas y a llegar las respuestas. Pinochet fue desaforado y pudo ser juzgado. Guzmán tramitó 200 diferentes querellas contra Pinochet. Una de ellas llevó a Pinochet por carambolas españolas a ser detenido en Londres. El juez Guzmán encontró respuesta en la propia ley de la dictadura para enjuiciar a quien se había exonerado de todo crimen gracias al principio del Estado de Derecho, ese que blinda la democracia, pero que inexorablemente es el talón de Aquiles del dictador siempre. Aunque Pinochet murió antes de ser sentenciado, el pueblo chileno y el mundo revisitaron juntos la historia y le condenaron. Ese quizá fue el gran legado del juez Guzmán Tapia. Acaba de morir el 22 de enero. Descanse en paz. Pinochet era un criminal de lesa humanidad, como lo eran Somoza, Batista o Franco, como lo es Maduro, Ortega, Murillo o los Castro. El hecho de que América Latina tenga hoy 3 notorias dictaduras y estas hayan sido auspiciadas por los Castro, es decir, presuntamente de izquierdas, pero reaccionarias, fascistas y sanguinarias de facto, no significa que los sátrapas sean de izquierdas. Los sátrapas salen detrás de cualquier piedra, en cualquier prado y en cualquier patio. Son como las setas venenosas, tienen colores distintos, pero matan igual. Hay sátrapas de izquierdas porque antes abundaron los llamados sátrapas de la derecha en toda Iberoamérica. De aquellos polvos, estos lodos. No cometamos, por tanto, el inmenso error de dotar de ideología a quien no la tiene. Flaquísimo favor nos hacemos todos si ponemos a la izquierda en el lado de las dictaduras como si las izquierdas fueran criminales o como si las llamadas derechas estuvieran libres de pecado. Jamás olvidemos nuestra historia porque cometeremos los mismos errores. Solo habrá equilibrio cuando sepamos reconocer que en la socialdemocracia hay valores esenciales, encomiables y sanísimos que deben conjugarse en consenso y equilibrio con los del ala conservadora, la liberal y otras, si queremos conseguir tener en América Latina lo que hemos vivido en los últimos 45 años, gracias a Dios, por ejemplo, en Europa occidental, por supuesto. Si no nos escuchamos los unos a los otros y nos atrincheramos en grupúsculos de enemigos, llegarán los salvapatrias de las pistolas y pónganse ustedes a correr, ya sean de derechas o de izquierdas. Los sátrapas, no lo olviden, buscan enemistar, buscan la confrontación y el sectarismo. Y no caigamos en él. Hay tanta gente buena en la izquierda como en la derecha y sobre todo pueden abundar los equivocados, pero no tanto los malvados. Debemos diferenciar
unos de otros y hacernos entender y escuchar activa y respetuosamente. La democracia y la tolerancia son más difíciles de generar que la imposición, pero hay que hacer todos los esfuerzos por hacerse entender y por entender. Lo que hizo el juez Guzmán Tapia es inspirador para lo que les voy a contar. Corría el año 2018 y llamé a José Daniel Ferrer, muy exaltado. José Daniel, voy a llevar a los Castro a la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Les confieso, en ese momento sabía que el abanico de delitos era innumerable, interminable. Los conocía a todos. Hice acopio de ellos, una lista completa, y hasta publiqué una primera nota de prensa afirmando aquello. Aún así, no había descubierto todavía cómo lo podría ejecutar. Si no había competencia y jurisdicción, debía ser por medio de denuncia al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Las garantías del demócrata Putin y el ejemplar Estado de Derecho chino me auguraban un veto como una casa, como una mansión. Fue solo cuando examinamos Blas Jesús Imbroda y yo la competencia y jurisdicción de la Corte Penal cuando se nos ocurrió que debíamos juzgarles por crímenes a extranjeros dentro de la isla o a cubanos fuera de ella. Ambos cumplían los requisitos formales de competencia y jurisdicción de la Corte Penal. Yo ya conocía un candidato de entre los muchos crímenes. Las misiones de internacionalización cumplían el requisito. Son crímenes de lesa humanidad, de esclavitud, persecución y actos inhumanos cometidos en estados parte de la Corte Penal Internacional y pueden ser juzgados. Y además hay miles, cientos de miles de damnificados. De hecho, hoy puedo confirmarles que los crímenes están siendo tramitados y han superado 2 de las primeras fases previas a la Fiscalía de la Corte. Les voy a contar qué crimen de lesa humanidad del castrismo está siendo, por primera vez en la historia, está siendo estudiado en una Corte Penal Internacional. Son una pequeña parte, pero por mucho menos fue juzgado Al Capone y en el uso de los mecanismos internacionales, por tanto, hay que ser creativo y trabajar todas las alternativas. Cualquier batalla ganada en el terreno de los crímenes de lesa humanidad de una dictadura será una inmensa victoria histórica para la humanidad. Y voy a tratar de poner una presentación que tengo conmigo. Vamos a ver si soy capaz. Bien, espero que se vea bien. Vamos a ver si pasa página. Esto suele pasar. Bien. Bueno, las misiones de internacionalización, yo les voy a contar por qué son crímenes de lesa humanidad. En principio, para el que no lo ha oído, les sorprenderá, porque lo que se ha oído sobre ellas es la impresionante acción del Ébola, la misión Milagro y tantos otros periódicos del mundo que han ensalzado esas misiones porque eran muy importantes para esos pueblos en términos de salud pública. Esa es la parte más romántica, más bella y más importante para esas poblaciones, pero no es la más importante para la humanidad. Y yo les voy a contar otra versión, otra parte que es oscura. Es oscura porque les voy a poner en el caso. Imagínense que trabajan ustedes en una compañía llamada SMSC. Imaginen que han terminado 3 años de trabajo para esta compañía en el extranjero, sin ver a su familia, salvo 3 veces en esos 3 años. Imaginemos que decide usted quedarse en dicho país para trabajar para otra compañía, porque así lo decide. Y quizá porque su familia vive en una gran miseria en Cuba y necesitan la ayuda económica. Pues bien, a usted le esperaría quizá un trabajo, a un cubano no. A un cubano le espera este artículo del Código Penal. El funcionario o empleado encargado de cumplir alguna misión en un país extranjero, que la abandone, o cumplida esta o requerido en cualquier momento para que regrese, se niegue, expresa o tácitamente a hacerlo, incurre en sanción de privación de libertad de 3 a 8 años. De igual sanción incurre el funcionario que contra la orden expresa del gobierno se traslade a otro país. Esto es lo que le espera a un cubano. 8 años sin poder entrar a Cuba porque, como no pueden meterle en prisión, lo que hacen es impedirle ver a sus hijos, ver a su familia, a sus niños pequeños, a las madres, que es lo más angustioso. Yo he tenido madres conviviendo aquí, en mi casa, es angustioso. No pueden verles durante 8 años. Pues bien, decenas de miles de profesionales en Cuba
les prohíben volver a ver a sus familias durante 8 años. Una tragedia de dimensiones horrendas. Entre 5 y 10.000 padres e hijos no pueden ver a sus parientes, a sus padres o a sus hijos por al menos 8 años. Y esto es solamente la punta del iceberg de lo que pasa en las misiones médicas. La cronología de lo que ha pasado con toda esa acción penal y jurídica sobre las misiones médicas se la voy a resumir. El British Medical Journal en 2010 ya acusó de esclavitud a Cuba por las misiones médicas, porque el Colegio de Médicos de Portugal acusó gravísimamente de esclavitud a esa brigada, a los sátrapas que estaban controlando la brigada. En 2018, el Examen Periódico Universal de Cuba pidió que debían detenerse las acciones coercitivas sobre las misiones médicas cubanas, sobre los médicos cubanos. El 8 de mayo del 2019 iniciamos nuestra denuncia en la Corte Penal Internacional y en Naciones Unidas. El 6 de noviembre, Naciones Unidas envió una carta, nosotros no lo supimos en ese momento, porque pasan 2 meses de cortesía al Estado, envió una carta acusatoria gravísima con acusaciones de clara esclavitud y trabajo forzado, explícitos, donde explicaba todo lo que pasaba en las misiones y además decía con fuentes propias de Naciones Unidas, no solamente las fuentes denunciantes. En junio de 2020, Human Rights Foundation acusó a Cuba de esclavitud moderna en las misiones médicas. Y como colofón, en julio de 2020, Human Rights Watch publicó el informe que avala el estatus esclavista de las misiones desde un punto de vista jurídico muy exhaustivo y completo. Bien, en todo este transcurso de tiempo se han ido sucediendo ampliaciones en la Corte Penal Internacional y respuestas. Ya hemos recibido 2 respuestas positivas. Y lo que hemos hecho el 24 de agosto de 2020 es añadir 622 testimonios y la demanda se llama 622 médicos cubanos versus gobierno de Cuba. Esta es la situación, pero ¿cómo ejecutan esta prohibición de ir a Cuba? Bien, el artículo penal ya lo hemos conocido, el artículo del Código Penal que le priva de libertad al médico de 3 a 8 años. Evidentemente, como no pueden ejecutarlo, el Consejo de Estado lo que hace es disponerle como traidor a la patria e indeseable. Y por lo tanto, por la ley 1312 de migración, los indeseables son inadmisibles. Entonces, esos médicos quedan como inadmisibles durante 8 años en Cuba. 8 años o más sin poder entrar al país. Esto es una parte, pero hay mucho más. Los profesionales no pueden tener un pasaporte ordinario, no pueden tener un pasaporte corriente y no pueden viajar sin autorización y nunca, jamás, con la familia completa. Eso, los que vuelven de la misión. Los profesionales no pueden liberarse de la profesión durante 5 años. Están ligados por obligación durante 5 años. Si quieren dejar la profesión de médico, tienen que esperar 5 años para liberarse por ley. Salir del país sin permiso se castiga con la cárcel. Salir y entrar. El Código Penal es tremendo en Cuba para el movimiento, la libertad de movimiento. Los profesionales no pueden ir al extranjero sin una autorización estricta y arbitraria. Y esto lo explicita el decreto 306. Pues bien, están atrapados en Cuba. Su única salida es salir de misión o salir de misión. El decreto ley 306 sobre el título ya lo dice todo, sobre el tratamiento hacia los cuadros profesionales atletas que requieren autorización para viajar al exterior. Bueno, mejor no entramos en detalle, pero está incluido atletas profesionales y cuadros de todas las categorías, hasta técnicos, ni siquiera licenciados, y además tienen que esperar 5 años naturales desde la fecha en que solicitan dejar el trabajo. ¿Cuál es el marco represivo que tienen en las misiones? En primer lugar, en contadas misiones al trabajador se le entrega contrato. Nos encontramos con que la mayoría, muchísimos de ellos, no tienen ni siquiera un contrato. Se les confisca del 75 al 95% de su supuesto salario. Se les confiscan los pasaportes al llegar a destino. Se les prohíbe llevar los títulos legalizados. La familia y los hijos no les pueden visitar, ni ellos a esta, salvo una vez al año. No está permitido casarse en el país. No está permitido. Amenazados
con la cárcel o el destierro de por vida. Esto no es más, señores, que el esquema idéntico a una trata de blancas. Porque sin dinero, sin pasaporte, sin título profesional, no eres persona. Y si no puedes casarte, tampoco podrás ser residente. Estás atrapado. Estás atrapado dentro de Cuba, estás atrapado en las misiones. Esta es la diatriba a la que se enfrenta un médico cubano. Pero ahora vamos a ver qué les pasa cuando están en la misión. La ley reglamento 168 del Ministerio de Comercio Exterior dice lo siguiente. Es el reglamento disciplinario para los trabajadores civiles. Esto es muy importante. Son trabajadores civiles en el exterior, lo dice la ley. Pues bien, entre los deberes están regresar a Cuba al concluir la misión. Informar al jefe inmediato superior de sus relaciones amorosas. Señores, esto es lo que dice la ley cubana. Por eso está en trámite en la Corte Penal Internacional y por eso Naciones Unidas se fue contra Cuba. Hay que pedir autorización para viajar a provincias o localidades. Y esto es solamente el principio, porque si nos vamos a las infracciones, participar en actos sociales sin autorización es una infracción. Salir del país donde preste los servicios es una infracción. Ni en fin de semana. Permanecer tiempo no autorizado en una localidad o provincia distinta. Están confinados y con toques de queda. Muchísimos de ellos, la mayoría. Convivir con personas no autorizadas. Ahí el gobierno es el dueño de las personas. Sostener relaciones con cualquiera con conductas contrarias a los principios de Cuba. Sostener vínculos con cualquiera con posiciones contrarias a la revolución. Sostener vínculos con cubanos que se aprovechasen de las misiones para desertar. Así es como tratan en la ley a los cubanos que se quedan en el extranjero. Se aprovecharon. Son malas personas. Sostener vínculos con cualquiera contrario a los principios de un colaborador. No informar a los superiores de los obsequios que reciba. Gestionar con nacionales extranjeros invitaciones a sus familiares. Como no quieren que les visite la familia para que no tengan arraigo y se queden en el país, les prohíben gestionar invitaciones a sus familiares. Increíble. No pueden conducir medios de transporte, lo dice la ley, porque si conducen medios de transporte se pueden ir a la frontera. No informar con antelación suficiente de la intención de contraer matrimonio. Evidentemente, si dices que te vas a casar, te mandan de vuelta de una patada a Cuba. Obtener firmas a favor de terceros, a su favor de terceros ante un proceso disciplinar. O sea, ante un proceso disciplinar de todo lo que estamos viendo, ellos no pueden ni siquiera defenderse. Bien, estos son los salarios que cobran los médicos cubanos. $71 en Belice, 94 en Pakistán, hasta los 1.000 en Arabia Saudí, pero claro, en Arabia Saudí 1.089 dólares es por debajo del nivel de la pobreza, que se sitúa en $1.200. De manera que, ¿qué es lo que pasa con el resto del dinero? Arabia Saudí sí paga $7.000, pero el gobierno cubano se queda con 6.000. Y efectivamente los profesionales cobran de media el 15% de lo que Cuba cobra por ellos. Es más, en Arabia Saudí les diré una anécdota. El gobierno árabe les paga la cantidad total, pero ellos tienen todos los meses que hacer una remesa a Cuba obligadamente, y si no los mandan con una patada de vuelta y les quitan todo, por valor del 85%. Esto pasa en Guatemala también. Un gobierno que está auspiciando la esclavitud y el trabajo forzado. Estas son las partidas salariales. Si vemos el salario medio, calculado entre los 622 testimonios de 30 países, son $490. Yo no sé de cuántos países los médicos titulados trabajan por $490, pero desde luego los países no pagan por ellos 490. Pagan 3.000, 3.500, 4.000, 5.000, hasta $10.000 en Qatar. La población afectada es de 50.000 a 100.000 profesionales civiles, cerca de 1 millón en total. Cada año 50.000 o 100.000, cerca de 1 millón de familias han sido afectadas a lo largo de la historia. Y esto según las cifras del gobierno. Sectores de la salud, claro, están los médicos, pero es que también los profesores, los ingenieros, los deportistas y los artistas entran en todas estas barbaridades. Aquí está la clave. Cuba ingresa 8.500 millones de dólares cada año por razón de las misiones de internacionalización en comparación con el turismo, que son 2.900 millones, o las remesas, que eran 4.000 millones. De manera que el ingreso es prácticamente el 50% de la balanza comercial exterior de Cuba. Muy importante tener una masa de esclavos de más o menos 100.000
profesionales de la salud dispuestos a trabajar y, si no, obligados a trabajar. Los países que se han involucrado en esto han sido, desgraciadamente, más de 100, pero ahora mismo hay en torno a entre 65 y 70. Bueno, los testimonios nos dicen un montón de cosas. Los testimonios, que son de todos estos países, como ven, nos dicen que no se ofrecieron voluntarios, que fueron voluntarios pero obligados, o que fueron voluntarios por absoluta necesidad económica, la más perentoria y mísera, porque en Cuba cobraban $35 de media al mes. Las razones económicas son la extrema pobreza, las razones coercitivas, impedimentos para el viaje, temor a decir no y sufrir represalias, y una deuda de vida, porque les inculcan desde pequeñitos que por haber recibido la educación gratuita tienen una deuda de vida. España, que es un país donde hay una socialdemocracia liberal, digamos, o socialdemocracia liberal conservadora, si quieren, hay una mezcla muy razonable. Nosotros tenemos la educación gratuita y nosotros tenemos la salud gratuita y nadie nos genera una deuda de por vida. ¿Por qué? Porque la pagan los ciudadanos. Siempre todo lo paga el Producto Interior Bruto, que lo pagan los ciudadanos. Los médicos que van a las misiones no tienen contrato, muchísimos de ellos, 32%. El 35% adicional firmaron pero no tienen copia. Solo el 33% le dieron copia. ¿Pero por qué? Porque son los de Brasil la mayoría, porque como han visto, la mayoría de los testimonios venían de Brasil y por eso la mayoría de estos 33% son los de Brasil, que sí obligó a tener contrato. El 77% no conocían ni a dónde iban. El 75% debía asistir a un curso del Partido Comunista para reforzar los principios revolucionarios. Ya les contaré por qué, porque les utilizan también para hacer, este es el certificado, por su participación en el curso Preparación Política e Ideológica Colaboradores Internacionalistas en el Sector Salud. ¿Esto es socialista? ¿Esto es de izquierdas? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esto es capitalismo esclavista. Esto es un grupo de sátrapas bastante repugnantes que están esclavizando a su pueblo. El 10% tuvo consigo su diploma de estudios, el 90% no lo tenía porque no le dejan llevarlo. Van sin títulos. Claro, como van sin títulos, también meten junto con ellos agentes de la seguridad del Estado para que los controlen a ellos y para lo que les dé la gana. Esto lo saben muy bien en Venezuela. Muy bien lo saben en muchos países. Lo saben también en Bolivia. El 77% no debía tener relaciones de amistad ni sentimientos. Bueno, las barbaridades que el reglamento 168 describía, los testimonios nos las verifican. Pero es que además de tener que asistir a reuniones políticas constantes, además, se le obliga al 54%... Sí, bueno, pues estos son los resultados de la cantidad de barbaridades que estamos viendo en las misiones médicas cubanas y que se han denunciado y están en trámite en la Corte Penal Internacional. Y bueno, pues me ha servido para indicarles que a veces no se juzga por los crímenes políticos ni por los asesinatos, y hay que juzgar por otras cosas más creativas, pero igualmente graves, ¿no? Y en eso estamos, Laura. Bueno, muchas gracias por tan interesante explicación que nos ha tocado la fibra aquí a los venezolanos, porque el problema cubano ha afectado a Venezuela y con ella ha afectado y afectará a toda América Latina si no resolvemos ese problema. Nuestro próximo participante